primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Los contertulios están frente a los micrófonos. Nosotros, mientras preparamos la presentación, vamos a decir que con más de 500 actividades se inauguró FILSA, la Feria Internacional del Libro 2015. Y el sello de ediciones Universidad Alberto Hurtado es parte del programa con mesas redondas, coloquios y lanzamiento de libros, que son resultado de profundas investigaciones de carácter social. Los títulos, horarios e invitados se pueden consultar desde la casita, la oficina, incluso caminando en el celular. www.uahurtado.cl. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Presentamos a los conversadores de esta mañana de viernes. Se les ve bastante relajado. Hay uno que viene con corbata que tiene cara de ministro social. Luis Eduardo Escobar, consultor independiente, presidente de la Corporación para la Innovación y el Emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bien, Sergio, gusto verte. ¿Sí? Yo hablaba de la corbata de Luis Eduardo Escobar, una corbata color naranja, ¿eso, no? Sí, color naranja, sí, ya, efectivamente. Casi salmón. Es que estamos en la primavera, entonces hay que ponerse los colores que corresponden. Camisa blanca, corte inglés, todo eso está bien. Ya. Hernán Larraín Mate, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, consejero de Evópoli. ¿Cómo tú usted, don Sergio? Una tenía casual para esta jornada de viernes. Como si fuera viernes. Como si fuera viernes. Claro, Dress Down Fridays. Jorge Correa Sutil, militante demócrata cristiano, abogado, consejero del Colegio de Abogados. Muy buenos días, don Sergio Campos. ¿Cómo está usted? Un poco chasconeado lo veo hoy día. Sí, bueno, ojalá. Eso se corresponde con la nueva constitución. Con la nueva constitución. Estamos desordenando. Con la sensibilidad. Vamos. Oiga, grandes declaraciones, Jorge Correa. Hacia el espacio de lo desconocido. Oye, sí, hay tanta incertidumbre, como dicen, que esto va a provocar un impacto en la inversión y que Chile se va a desmoronar y que por qué no le hacemos unos cambios nomás a la constitución, porque esto de constitución nueva es casi una exageración y los empresarios han hablado en distintos tonos, van a ir a conversar con la presidenta, pero la presidenta no fue a la comida el otro día, estaban un poco ofendidos porque no llegó allá, quedó el plato servido y todo eso, y la jefa de Estado se quedó allá en la región de Aysén. Hay harta gente inquieta, Sergio, en la derecha. Vamos a ver qué nos dice Hernán Larraín, que la representa en esta oportunidad. Jorge Correa Sutil. Hernán Larraín representa a la derecha, ¿sí? A la derecha liberal. Esa es mi tribu. Pero hay efectivamente mucha inquietud. Y yo creo que va a seguir esa inquietud mientras el gobierno no baje algunas ideas fuerza de qué tipo de constitución es la que quiere. A mí me parece que eso en nada obsta a la participación ciudadana. Claro, sería reírse de la participación ciudadana, llevarle una constitución hecha y simplemente decirle que la apruebe o la rechace. Pero las discusiones se dan en torno a algunas ideas. Y yo creo que el gobierno le ha faltado, salvo al ministro del Interior, bajar ideas sobre la constitución que quiere, porque eso es lo que de verdad va a iniciar los diálogos ciudadanos. Y mientras eso no pase, yo creo que la derecha va a recelar, va a mirar con mucho temor. Es muy improbable que dé el voto para bajar el quórum. ¿Por qué va a bajar de 2/3 a 3/5 mientras no tenga alguna idea de para dónde vamos? Entonces creo que podemos frustrar la idea de una nueva constitución si el gobierno no avanza algunas ideas. Yo creo que la presidenta ha dado una muy potente, que se refiere más bien al proceso constituyente, y esto es que esta es una oportunidad para que se reencuentren las élites con la ciudadanía, que yo creo que efectivamente es el problema constitucional más grave de Chile. Pero fuera de esa idea tan global, yo no veo otras que el gobierno, creo yo, tiene que bajar necesariamente para que de verdad se inicie el proceso constituyente. Ahora, esos 4 puntos que mencionó la presidenta de la República en su intervención de red de radio y televisión, ¿son una señal básica o faltaría? ¿Qué cosa faltaría? A ver, Luis Eduardo Escobar. Perdón, yo cuando digo que baje idea, yo creo que lo que le falta bajar es idea sobre el tipo de constitución que se quiere, no sobre la forma. Sobre la forma están las 4 alternativas, a mí me parece que eso abre el naipe en vez de cerrarlo, pero la pregunta que la derecha hace, y que yo creo que el gobierno todavía no contesta, es, bueno, ¿y para qué quieren una nueva constitución? ¿Qué tipo de constitución es la que quieren?
Esa es la pregunta que yo creo que el gobierno le falta responder. Bueno, a ver, yo creo que Luis Eduardo Escobar. hay una cosa que dice Jorge que es bien importante y que la dijo Lincoln a mediados del siglo XIX, que los sistemas democráticos son sistemas creados por el pueblo, para el pueblo y del pueblo. Entonces, en ese sentido, y Lincoln no era ningún revolucionario, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es que aquí tiene que haber una constitución que efectivamente sea del pueblo, o sea, de la cual la gente puede discutir, se puede apropiar de ella y que sienta que le es propia. En ese sentido yo creo que se ha avanzado y las últimas encuestas además demuestran de que esa es una demanda muy sentida, digamos, bastante por encima del 70%, casi todas las encuestas que yo he visto por lo menos sobre el tema. Ahora, yo coincido plenamente con Jorge, yo creo que aquí es muy importante que el gobierno paralelamente con el tema de cómo vamos a llevar adelante este proceso, plantee por qué es necesario esta discusión, porque hasta ahora esto ha sido una conversación más bien entre grupos preocupados del tema, entre los políticos, los constitucionalistas, y más bien una élite intelectual. Y yo creo que esto hay que bajarlo a nivel de la discusión popular, de cómo la Constitución en realidad afecta el diario vivir de todos nosotros. Y hay cosas que permite, hay cosas que no permite, y cuál es la importancia que esas cosas tienen para la convivencia social y el día a día de la gente. A ver, para alimentar el debate, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de proponer un documento donde dice que no existe receta única para el desarrollo de un proceso constitucional exitoso. La experiencia muestra que no existe solo un modelo o fórmula para realizar estos procesos constitucionales, sino múltiples estrategias que dependen de las circunstancias políticas y de los mecanismos contemplados en las constituciones vigentes. Las comisiones de expertos han sido de mecanismos más utilizados por regímenes autoritarios, o sea, un 45% del total analizado, dice, de varias constituciones. Mientras que en las democracias completas, los más utilizados son Asamblea Constituyente y a través del Congreso, con 31% cada uno. Eso es más o menos parte del estudio que publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Perdón, déjame agregar una cosa. Salió en estos días y está circulando un artículo de una revista de ciencia política de Estados Unidos, en la cual hay un análisis de las constituciones que se han modificado en los últimos 20, 25 años, que son más de 100 alrededor del mundo. Y en general, lo que descubren los académicos es que las constituciones más democráticas son aquellas en las cuales hubo mecanismos como los que describe el PNUD para poder elaborarla y discutirla. Ahora, finalmente hay un comité de redacción, pero la discusión tiene que ser amplia y tiene que ser participativa. Oye, a mí me gustaría hacerme cargo un poco de la primera pregunta y también algunos comentarios que hizo Jorge. Yo creo que efectivamente esto le mete más incertidumbre al sistema, y el sistema está viviendo de alguna manera, por las reformas, por lo que está ocurriendo con la economía, cierta incertidumbre. Hay un cierto pesimismo ciudadano, se suma a la desconfianza que estamos viviendo en términos sociales y políticos. Por lo tanto, y creo que es natural que un proceso de una constitución tenga incertidumbre. Creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, si queremos meternos en esa conversación, a esa realidad. Pero necesitamos darle, para que eso tenga una cierta capacidad de realidad, elementos de certidumbre, de seguridad, de certezas, para que el diálogo pueda fluir y el sistema político pueda liderar esto. Yo diría que en la centro derecha ha habido una primera reacción más bien dura a la falta de claridad respecto de los contenidos. Aquí hay un procedimiento que tiene plazos bien largos, digamos, que tiene distintas alternativas. La presidenta más bien no está cerrando con precisión qué es lo que va a ocurrir, sino está abriendo alternativas y dándole a este Congreso y al próximo las responsabilidades. Entonces, por ahí hay una cierta incertidumbre en la cual reacciona la centro derecha. Pero ojo también que fue el propio presidente Piñera el que está promoviendo y se está iniciando un diálogo para que desde nuestro sector también haya una propuesta. O sea, de alguna manera también se legitima un diálogo constitucional. Y eso también creo que es un punto que hay que darle a la presidenta. Logró que todos los sectores de alguna manera entren en ese diálogo. Y respecto a los contenidos, creo que es algo que tanto la ciudadanía tiene que obviamente participar. Y creo que
los distintos partidos, los distintos sectores políticos tienen que proponer. Creo que eso es una cosa que tiene que ocurrir en ambos sentidos. A ver, pero aterricemos aquí la situación, porque si queremos cambiar la Constitución, se supone que los que van a participar en este proceso, o que quieran participar, porque aquí nadie está obligado, tendrán que conocer la esencia de la Constitución que está vigente en Chile y ver cuáles son estos modelos que se proponen en otros países, también un estudio comparativo del PNUD. Yo creo que es un documento que enriquece el debate. Entonces, el contenido de la Constitución que hoy día tenemos, ¿en qué parte resulta insuficiente? Yo creo que por ahí podríamos partir, ¿no? A mí me gustaría hacer brevemente dos comentarios. Yo creo que hay uno que tiene que ver con el objetivo, y yo en eso me sumo a la cuestión más de fondo que ha explicado Jorge y que varios constitucionalistas comparten, y es que esta puede ser una oportunidad para reconstruir vínculos entre la ciudadanía y las élites, entre los partidos como intermediarios de los intereses y aspiraciones de la ciudadanía. Eso evidentemente está quebrado, y la nueva Constitución puede ser de alguna manera una ruta para poder reconstruir confianza en lo político, que creo que es algo que es muy necesario. Respecto a los contenidos, habemos algunos que hemos ido aprendiendo en la medida que han ido pasando los últimos meses y años respecto de la discusión constitucional, que hay una ruta conocida como la Constitución mínima. Si es que aspiramos que la Constitución sea la casa de todos y todos nos podamos sentir parte de ella, evitar que esto signifique el triunfo de unos respecto de otros, y que en cambio elijamos ciertas reglas básicas, esenciales respecto de cómo se organiza el poder, respecto de la libertad y los derechos que debe constituir la Constitución, una Constitución mínima, ¿cierto? Y por lo tanto, como ha dicho el profesor Correa, Sutil y otros, entrarle a este texto, al actual y al histórico, ¿cierto? Al que ha sido parte de la evolución constitucional chilena, más bien con goma de borrar que con un lápiz. Más bien quedémonos con lo esencial, que empezar a ponerle tanto derecho. Pensemos, por ejemplo, que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación hoy día está expresado en la Constitución, y aquellos que vivimos en Santiago sabemos que no se cumple. Entonces, ¿queremos una Constitución de aspiraciones y sueños y poner todo lo que nos gustaría que fuera, o más bien ciertas reglas esenciales que nos permitan sentirnos que todos somos parte de la misma comunidad? Yo creo que ese es el desafío. Sergio, yo estuve en la presentación del texto del PNUD, me tocó participar en ella, y claro, el texto del PNUD ofrece la cantidad de alternativas con las cuales los distintos sistemas han ido abriéndose a una nueva Constitución. Pero yo diría que lo que es común a todos es que no se tiene una nueva Constitución mientras no haya una enorme movilización de recursos en favor de ella. De recursos, de personas, de energías, de voluntades y de liderazgo en ella. Y en ninguna parte eso ha ocurrido mientras no haya una idea fuerza detrás de ella. Las constituciones tienen nombre. En Chile se llaman la Constitución de Portales, y tras ella estaba la idea de que había que terminar con el desorden e instaurar una república limitada, pero del orden. Detrás de la Constitución de 1925 la llamamos Constitución de Alessandri, y detrás de ella había un diagnóstico de que la política no estaba funcionando y que había que volver, primero, a un presidencialismo, y segundo, a un Estado capaz de desarrollar mucho más actividades para hacer una política de Estado benefactor. La Constitución del 80 también tiene un nombre, se llama Constitución de Pinochet, y tuvo una idea detrás de ella, que fue abrirse nuevamente al sistema electoral, pero con una democracia muy protegida y muy limitada, de manera que el modelo no se tocara. Y si tenemos un nombre después de constituciones de la transición, si alcanzamos a tener una nueva constitución, la del agua, dirán algunos, la idea central era romper los enclaves autoritarios. ¿Cuál es la idea ahora? Pero no habrá algunos que quieren, por ejemplo, que la Constitución abra caminos para cambiar el modelo, o otros que quieren mantener el modelo. Luis Eduardo dice: tenemos un 70% de simpatía. Sí, Luis Eduardo, la gente quiere hacer la Constitución de todos y todas, como se dice. Pero detrás de eso no hay intensidad. No ha habido una sola marcha por la nueva Constitución. Los que marcaron el voto AC fueron muy pocos. Entonces, una idea muy simpática, pero es una idea muy poco intensa. Los que de verdad tienen una idea intensa detrás de la Constitución son los que quieren cambiar el modelo a través de la Constitución. Y eso es lo que tiene muy asustada a la derecha, de si esto no es toda una trampa, todo un proceso raro para finalmente cambiar el modelo por la Constitución. Ya vemos quienes creemos que Chile está en una crisis de representación política, y que el problema no está en los derechos,
que el problema está en la forma en que hemos organizado el poder, que eso es lo que anda mal en Chile, que eso es lo que nos tiene en crisis, que eso es lo que nos tiene mal constituido, y esencialmente porque el poder fue domesticado desde el dinero. Y esa cuestión es la que yo creo que tiene a mal traer la forma en que se constituye políticamente Chile. Y eso pasa por abrir espacios de participación, eso pasa por abrir espacios de mucho mayor transparencia, eso pasa por abrir mucho mejores espacios de rendiciones de cuentas, eso pasa por quebrar el poder y llevarlo a instancias más pequeñas donde haya mucho más posibilidades de participación, pasa por descentralizar el poder, pasa por un montón de cosas que yo no creo que sean las que se estén conversando en la primera línea. Pero ¿cuáles son las que se van a conversar? Es lo que el gobierno tiene que bajar, porque el gobierno tiene que ir a los diálogos con una idea a fuerza. No puede ir simplemente a preguntar qué quiere usted, porque entonces va a tener una relación no de ciudadanos con el Estado, sino de clientes con el Estado. Y eso sería fatal, porque la gente va a ir a pedir cosas que tienen que lograrse de las políticas públicas, pues. Salud, educación, mejoras en la vivienda, etcétera, etcétera. Pero eso no depende de la Constitución. Eso depende de las leyes y de los reglamentos que sean capaces de hacerlo. A ver, yo coincido con Jorge de que los niveles de intensidad no existen actualmente, y yo creo que en parte no existen porque, salvo en el área política, yo creo que no existen en parte porque no se sabe muy bien de qué estamos conversando todavía. En la medida que el proceso avance, yo creo que la gente va a ir diciendo, sí, esto me interesa o esto no me interesa, y también va a haber un mayor grado de intensidad en torno a la idea. Pero déjame hacerme cargo de algo preliminar que decía Hernán, y decía, bueno, este proceso crea incertidumbre. Sí, Hernán, es cierto, un proceso en el cual donde el resultado no está garantizado, necesariamente genera incertidumbre. El problema es que si no hacemos algo ahora, la incertidumbre va a ser permanente. Porque si no nos hacemos cargo de que hay un elefante dentro de la pieza, que se llama el cambio constitucional, y si pretendemos ignorarlo, entonces la incertidumbre va a ser permanente, porque siempre vamos a tener esta espada de Damocles de que algún día vamos a discutir la Constitución y en consecuencia no hacemos nada. Así que yo creo que es muy importante, uno, iniciarlo, y yo creo que en eso la presidenta cumplió con su promesa de la campaña, y dos, empezar ya a plantear cuáles son las ideas fuerzas que los distintos grupos, y en eso me alegro que el expresidente Piñera haya decidido que es necesario participar y es necesario hacer un aporte de cómo desde ese sector se ve la Constitución. Desde mi perspectiva, ¿qué cosas deberíamos discutir? En primer lugar, como dice Jorge, el sistema político. O sea, yo creo que en parte el sistema político está capturado por el dinero, por la forma en que se estableció el sistema político actual. En la medida en que tú tienes un sistema que es absolutamente cerrado, que depende de los partidos políticos, que los partidos políticos, como dice la tercera en la página que la tiene abierta Jorge, rehúsan a que el CERVEL supervise las elecciones internas y que en consecuencia le den garantía a la gente que potencialmente podría militar de que esto no va a ser para el manejo de un grupo pequeño de intereses dentro de cada partido, en realidad no hay ninguna posibilidad de recuperar la confianza en la política. Entonces, uno de los elementos centrales de cualquier constitución es cómo se establece este poder político, y yo creo que esa es una discusión central. En segundo lugar, creo que algunas de las cosas que plantea la constitución actual, hay quienes, como tú dices, le ponen nombre y apellido, la constitución Alessandria, la constitución Pinochet y todo lo demás, pero también las constituciones, y tú sabes de esto mucho más que yo, también tienen, como tú decías anteriormente, ideas fuerza. O sea, ¿qué es lo que está tratando de proteger la Constitución? ¿Cuál es lo central? ¿Cuál es el nudo de las reglas que van a regir el sistema? Y en el caso de la Constitución actual, lo que está tratando de proteger la Constitución son los privilegios de los grupos que son dueños de la propiedad, del capital. Ese es el núcleo central de nuestra Constitución, y eso nos pone un montón de trabas para poder salir al desarrollo. O sea, aquí todos los presidentes, salvo el presidente Elwin, que estaba preocupado de la transición, pero de Pinochet en adelante han hablado de que Chile va a ser desarrollado en 10 años. Señores, han pasado 30 años y no hemos llegado nunca al desarrollo. Y eso tiene harto que ver con la forma en que está organizada nuestra sociedad y nuestro sistema económico. Y eso también es un punto central que hay que empezar a discutir en
en la Constitución. A estas alturas del siglo XXI, yo creo que nadie pone en cuestión la propiedad privada. El tema siempre ha sido, desde que empezó el capitalismo para adelante, ¿dónde está el límite? ¿Dónde termina el Estado y dónde empieza la propiedad privada? Esa es una discusión que también hay que tener, así como hay que tener una discusión sobre el sistema político. Y por último, hay que ver de qué nos vamos a hacer cargo como sociedad. O sea, esta sociedad que algunos han llamado sociedad de derechos, otros que la llaman una sociedad solidaria, otros como los alemanes la llamaron la economía social de mercado, que después la distorsionó totalmente el equipo político de Pinochet. Pero hay distintos modelos de hasta dónde llega la sociedad a hacerse cargo de sus propios ciudadanos. Y nosotros ahí, a mi juicio por lo menos, tenemos una deficiencia enorme. Y como decía Jorge, los hospitales son un desastre, la educación pública es otro desastre, el aparato del Estado está evidentemente fallando por donde uno lo mire. Entonces tenemos que empezar a ver cómo nos vamos a organizar para poder cumplir esas funciones sociales básicas, a mi juicio básicas, y que tienen que ver con darle un piso mínimo al conjunto de la población. Sí, hacerme cargo primero de un punto que creo voy a tratar de expresarlo mejor. Yo digo que iniciar un proceso de una constitución implica incertidumbre, y eso es natural que se ocurra. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Ese era el punto que quería hacer. Lo que quería decir es que si no empezamos, estamos haciendo cargo permanente, pero yo creo que también requiere, para que el sistema político pueda involucrarse en ese proceso, de cierta certidumbre respecto y señales, por ejemplo, de qué hay detrás del gobierno en términos de contenido. ¿Te fijas? No simplemente dibujar una cancha, sino también decir, esto es lo que yo quiero promover. Porque en la medida que yo no sepa lo que tú quieras promover, yo tal vez no quiera jugar ese partido. Y ese es el punto de fondo que quería marcar. Ahora, creo que hay que hacerse cargo de la cuestión de fondo, y es que aquí hay un debate ideológico muy profundo. Aquí el consenso que hubo los últimos 30 años, con la concertación, ¿cierto?, y la centro derecha, de alguna manera se quebró. Esa ruta y esa estrategia de desarrollo común hoy día ya no es tal. Hoy día hay un grupo que tiene una aproximación igualitarista, donde el Estado tiene un rol central, donde hay una desconfianza del sector privado, que con claridad la vimos en el programa de Michelle Bachelet, y la estamos viendo en las reformas educacional, tributaria y hoy día laboral. Y en eso es muy legítimo, por supuesto, estamos en una democracia, pero la Constitución se presta entonces para que hayan dos grupos en pugna que quieran, en la Constitución, hacernos resolver si va a ser tu visión de sociedad o va a ser la mía la que se va a imponer. Y yo creo que es una cuestión que es una mala salida ciudadana para una comunidad que tiene distintas perspectivas en muchas materias. Y por lo mismo creo que le deberíamos entregar a la Constitución las reglas básicas de lo que significa que vivamos en comunidad, y que sea la política, que sea el Congreso, que sea el Ejecutivo, que sea la democracia en su ejercicio, el que genere las distintas visiones y triunfos y conquistas de derechos, etcétera, etcétera. Creo que se puede, dado el origen de la Constitución del 80, donde por supuesto hay un grupo que impuso su visión a otros, la legítima sensación de venganza. Yo creo que esa cuestión es una amenaza para todos. Ojalá podamos encontrar un consenso sobre lo mínimo para que podamos vivir juntos en comunidad, que además sea una oportunidad para que la ciudadanía se sienta representada en esa casa común, y luego la política se encargue del resto. Bueno, tiene mucha razón en Nana, si de verdad, Jorge Correa, si los grupos pretenden ganar con sus modelos e instaurarlos en piedra y para siempre en la Constitución, no vamos a tener Constitución, porque ninguno de esos grupos tiene la fuerza suficiente para imponerle a otro la Constitución. Y por lo tanto tenemos ahí un problema, y la salida es una Constitución a la que le entremos con una goma, a la que de verdad le saquemos el principio de subsidiariedad, pero no pretendamos escribirle el principio de solidaridad tampoco, y que cada 4 años, mientras no tengamos un país con consenso, si tampoco son tan graves los disensos en Chile, estamos discutiendo entre socialdemócratas y neoliberales. Entonces estamos discutiendo si la educación tiene que tener más o menos intervención pública, si la salud y la previsión. Yo creo que ahí están las discusiones. ¿Cuál es la presencia del Estado para regular o para hacerse cargo de esas 3 tareas? Esa cuestión discutámosla cada 4 años, pues. Y cuando gane la derecha, y cuando gane la derecha, que baje los impuestos, pues. ¿Y qué tan grave?
Y cuando gane la nueva mayoría, la concertación o como se llame, ahora ya no se llama la derecha, se llama el Chile Vamos, y cuando gane la izquierda, bueno, suba los impuestos, pues. Y si unos van a proteger los sindicatos y otros van a debilitar los sindicatos. Y entonces la izquierda va a decir, no, es que no se pueden debilitar los sindicatos porque se están perdiendo derechos económicos sociales. Bueno, pero si en eso consisten las elecciones, pues, y el grupo que gana se hace cargo. Responde y si la gente quiere, lo cambia o lo mantiene. En eso consiste la democracia. Pero eso crea inestabilidad para las inversiones que vienen desde fuera, el argumento que yo escuchaba. Sergio, no podemos crearles estabilidad de modo artificial. Tenemos en Chile una discusión que es una discusión que lo tienen todos. Si usted mira las últimas elecciones inglesas y ve lo que allí discutían, se echaban por la cabeza y decían, vamos a ir a un Estado interventor lleno de impuestos, y el otro decía, vamos a ir a un sistema manchesteriano. Pero si es lo mismo, eso es lo que están discutiendo en Inglaterra, y nadie dice, se van a caer las inversiones en Inglaterra. Sí, claro, puede que haya un poco más, un poco menos, según gane la derecha o pierda la derecha, pero eso no es inestabilidad, esa es la discusión razonable en un país democrático. Y aquí no estamos discutiendo, yo no veo en Chile la discusión, claro, pueden haber colectivistas, marxistas o ácratas y gente que quiere destruir el Estado y conservadores a ultranza y autoritarios, pero las grandes líneas están entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, y el capital nunca ha salido huyendo de esas discusiones. Nunca sale arrancando de esas discusiones. Tenemos que planificar territorialmente, claro, y hay una discusión de si el señor cuando compra un terreno tiene que entregar el 30% o el 40% del terreno para obras comunes, y para caminos, y para qué sé yo. Es una discusión razonable que es más o menos la misma que se da en todo el mundo, y esa es la regulación de la propiedad que se está discutiendo, de verdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, esas discusiones los capitalistas están más o menos acostumbradas a ellas, si no nos vengan a decir de que estamos destruyendo todo. Ahora, si no avanzamos esas ideas, si no decimos que vamos a proteger la propiedad, pero que la vamos a poder regular, bueno, están muy asustados porque no saben qué es lo que traen debajo el poncho. Cuando yo le digo, mira, traigo una cosa debajo el poncho, bájame el quórum, pero yo no te voy a mostrar lo que traigo debajo el poncho. Bueno, es obvio que la derecha aproveche, además, de decir, no, yo no puedo dar esto porque algo se traen debajo del poncho. Hay que mostrar lo que está debajo del poncho. Yo tengo algo debajo del poncho, que son unos mensajes que don Marcos Concha tiene allá en la sala de sonido. Vamos a hacer una pausa para que respiren. Le cuento que hablamos con el fiscal nacional Sabachaguán, que está en el proceso de despedida, que anunció posible desafuero de parlamentarios por caso de corrupción, dijo que impunidad no va a haber. ¿Qué les parece si comentamos eso? Y también algunos conflictos que están latentes ahí, como el del registro civil. Un instante y volvemos con los señores Hernán Larraín Mate, Luis Eduardo Escobar y Jorge Correa Sutil. Hoy, disfruta y deja tu futuro en manos expertas. Compañía de Seguros Con Futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Con Futuro, somos CCHC. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. En Confuturo te aconsejamos que simplemente disfrutes hoy y dejes tu futuro en manos expertas. Por eso, si quieres bailar, hazlo hoy. Abraza hoy. Hoy ríe. Hoy perdona. Retoma tu hobby hoy. Compañía de Seguros Con Futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Aseguramos, protegemos lo que tú quieres. Con Futuro, somos CCHC. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Hoy, ganar o ganar. Mundial Sub-17, Chile 2015, al aire libre. Desde un cuarto para las 8 de la noche. La Rojita salta a la cancha a jugarse su última opción y todo el país atento. Chile, Estados Unidos, imperdible. Hoy, un cuarto para las 8 de la noche, al aire libre y cooperativa. Oye, negrita, ¿sabes de qué me antojé? Me comería una empanada. Ya, comamos, pero en Pomaire.
Ya no vas a querer bajarte del auto, porque tarjetas Cencosud te dan un 10% de descuento en combustible todos los viernes de septiembre al realizar una compra superior a 20,000 pesos con tu tarjeta Cencosud, Visa o Mastercard. Aprovecha ya este descuento. Tarjetas Cencosud emitidas por CAT, administradora de tarjetas S.A., filial de Scotiabank Chile. Te quiero ver pasear, te quiero ver feliz. Más información y bases en www.tarjetasencosud.cl. Tope de descuento de 10,000 pesos por cliente. Gracias a ti, muchos niños de mi barrio y de todas las comunas podrán desarrollar todo su potencial en Teletón. Porque tu aporte personal es el 70% de la meta total. De los 26,000 pacientes que fueron atendidos el 2014, más de 18,000 fueron gracias a tu aporte personal. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Reuniones de trabajo productivas con las excelentes promociones que Sheraton Santiago ofrece en su innovador centro de convenciones que incluyen salón privado, internet liberado, coffee break o almuerzo. Entorno incomparable, cálido ambiente y servicio de primer nivel. Organice su próxima reunión y disfrute de estos meeting packages con tarifas especiales desde 13,700 pesos más IVA por persona. Consultas y reservas al 22-707-0990. La mejor oportunidad siempre está en Sheraton Santiago. Hoy olvidarás tu actual celular y no querrás recuperarlo. Te lo pedirá el retoño de tu compadre, ese que es tan tranquilito, y no dudarás en pasárselo. Caerá de la cartera de tu mujer y no se te moverá ni un solo pelo. ¿Cuándo lo material ha sido importante para ti? ¡Qué grande eres! Hoy cualquier excusa servirá para cambiar tu actual celular. Llegó el Red Friday de Huawei. Equipos a precios irrepetibles. Apúrate, solo por hoy o hasta agotar stock. Conoce los descuentos en www.redfriday.cl. Huawei, make it possible. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 14 grados. 14 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra, y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Hoy tenemos a los panelistas de esta jornada de viernes: Nala Raimate, Luis Eduardo Escobar, Jorge Correa Sutil. Es una nueva mañana en Cooperativa, el primer café. Aquí Francisco Martorell nos mandó, el periodista, el costo de cuidar la Constitución, a propósito de lo que estábamos hablando. Pero mandó una pura revista Francisco Martorell, así que vamos a dejar acá. Está borrando. La revista Occidente, aquí hay 3 ejemplares. Pedro Prado, genio y figura en la historia del mejor escritor de Chile, según la voz de Neruda y la Mistral, que lo consideraban un grande. También está el Viagra femenino, el deseo, la medium inmunidad y las voces del más allá. A lo mejor eso hace falta acá en Chile, escuchar las voces del más allá. No, esos son temas. Hay algunas cosas que uno no quisiera escuchar para Sergio. usted. Oye, era cuenta. Aquí están las 3. Ya. Para Jorge Correa Sutil y para Luis Eduardo Escobar. Muchas gracias. El tema del Viagra femenino, yo vi a Jorge Correa, se le levantó una ceja. Lo vi. Oye, bueno, yo les conté ya que Sabachaguana habló con nosotros, el fiscal nacional, que se va, y dijo que impunidad no va a haber. También niega negociación con Abbott a cambio de salida alternativa a los políticos, y está estudiando desafuero. ¿Qué le parece si se ponen los fonos y escuchamos lo que dijo en esta conversación, que puede ser una de las últimas antes de dejar el cargo, donde también negó que vaya a ser Contralor General de la República? Dice que no quiere, no le interesa, no puedo, no quiero, ni debo. Pero como decía don Arturo, póngame el sombrero. Y ahí vemos. Bueno, escuchemos a Sabachaguana. Condenas sí pueden haber y sí deben haber. Ahora, salvo 2 o 3 casos, es difícil que haya penas de cárcel. Pero yo quiero ser claro, aquí impunidad no va a haber. Cosa distinta es que eventualmente haya una salida alternativa. Y aprovecho de mentir esta bajeza que se dijo
ayer o anteayer que había negociaciones ocultas, eso no es así. ¿Hay desafueros que usted tenga contemplados para parlamentarios? Lo que sucede es que yo no puedo anunciar por la prensa lo que voy a hacer, pero es una posibilidad cierta en algunos casos, sí. ¿Orpis? Es una posibilidad que se ha especulado mucho, desafuero de ese parlamentario que usted señala u otros. Ya, eso, o sea, no lo puedo decir, pero aquí va. Oye, ¿cómo ven ustedes la gestión de la Fiscalía, especialmente en estos casos que tenía un impacto en la opinión pública muy relevante? Muchas veces se dice, mire, son los medios los que ponen el primer plano, pero hay que decir también que los primeros interrogatorios, las principales acusaciones que se hicieron fueron transmitidas por los tribunales de justicia, por la Fiscalía, digamos. O sea, no es una cuestión que la gente haya ido allá a grabar para transmitirlo, sino que son ellos los que lo pusieron en escena, en función de la transparencia también, para que la ciudadanía conociera cuáles eran las acusaciones, los cargos y todo eso, ¿no? O yo leo muy mal a la opinión pública chilena su desconfianza y su fastidio y su suspicacia, o Sabas Chaguán la lee distinto que yo. Pero de verdad, ponerse a hablar sobre estas cosas, a mí me parece inconcebible nomás. O sea, ¿para qué? ¿Para qué Sabas Chaguán primero anuncia que es posible que él quiera un cargo de Contralor o de Consejo de Defensa del Estado? Con lo cual, toda la suspicacia del mundo se levanta y dicen, le van a hacer el favor a Sabas Chaguán, ¿cuál es el que él va a hacer? Y luego empieza a anunciar lo que puede pasar con las causas políticas. Pero si lo que puede pasar con las causas políticas lo van a resolver los jueces primero, no lo van a resolver los fiscales. Los fiscales van a proponer ciertas cosas. Y segundo, los fiscales van a tener que hacer una larga y compleja explicación de cada una de las decisiones que tomen. Y cuando decidan una salida alternativa para el señor A, van a tener que decir, mire, es porque la legislación no establecía una sanción mayor que no sé qué, ya. Cuando propongan y llevar a juicio al señor B, van a tener que explicar las pruebas que tienen y si se caen los van a criticar. Cada una de esas causas va a tener que tener una decisión particular que van a tener que explicar. ¿A cuento de qué don Sabas Chaguán primero se sugiere como candidato a algunas cosas y luego anuncia... No, se lo preguntamos nosotros, ¿eh? Pero si el otro día lo dijo por la prensa, pues que le habían dicho que si quería ser Contralor y que algunos le decían y que en el mundo del imaginario y que él estaría muy honrado de ir al Consejo de Defensa del Estado. Pero por Dios, la opinión pública chilena está desconfiada y suspicaz. Entonces usted no puede hacer esas declaraciones. ¿Para qué? ¿Para qué si no las controla además? Después va a tener que rendir cuenta de cada una de las decisiones que tome. Entonces yo no logro entender para qué diablo se puso a hablar el señor fiscal nacional. Ya, ¿Hernán Larraín o yo tengo la intuición de que después de 8 años en el cargo está buscando pega, porque está un poquito ansioso. Un poquito ansioso y se le nota y habla más de la cuenta y habla de distintos temas. Yo creo que a tu pregunta original respecto de qué tal va a ser la evaluación de Chaguán y de su periodo, bueno, vamos a tener tiempo para tener más perspectiva histórica, pero yo creo que va a ser más bien regular, con un buen cierre, porque la verdad es que el rol que él utilizó, y creo que legítimamente aprovechó, a propósito de los escándalos del financiamiento de la política, le permitieron tener un perfil público donde estaba, entre comillas, al lado de la ciudadanía, ¿cierto? Él de alguna manera cumplió un rol, mostró autonomía, le dio a la Fiscalía y los medios, por supuesto, que ayudaron mucho, y vimos a políticos pasearse, y estamos viendo un proceso que es muy complejo. Creo que pasearse por los tribunales. A eso me refiero. Por la Fiscalía. Más bien los pasearon. No precisamente. Entonces, y creo que en eso la Fiscalía jugó un rol, lo propio ocurrió con Gajardo. Entonces, es cierto que esa autonomía respecto del poder político se ha ido construyendo. Yo creo que hay que hablar menos y actuar más. A propósito de sus últimas declaraciones, la Fiscalía tiene que proceder y tiene que ir adelante con lo que resuelva sin dar tanta explicación. Ya ha demostrado, ¿cierto?, que actúa bajo sus propios criterios y principios. Y en eso vamos a ver qué tal va a ser el rol del próximo fiscal nacional, ¿cierto? Que también, dada su abrumadora mayoría con la cual fue elegido, también genera ciertas suspicacias, digamos, porque algunos de ellos están siendo investigados, ¿cierto? Algunos colaboradores de los senadores están siendo investigados y por lo tanto que haya sido elegido con esa mayoría genera también
Entonces creo que este es el minuto de más bien guardar silencio y actuar. Pero el que no va a guardar el silencio es Luis Eduardo Escobar, porque está expectante para intervenir. Primer café, nueva mañana en Cooperativa. A ver, yo coincido con lo que se ha dicho aquí y que enfatizaba Jorge, que en estas cosas uno es dueño de su silencio y prisionero de sus palabras. En la medida en que el señor Chaguán o cualquier otro funcionario público que está a punto de dejar un cargo empieza poco menos que a anunciar públicamente sus intereses en una u otra dirección, yo creo que le hace un flaco favor a la institución que está dejando. Desde luego, uno no puede desconocer que desde el punto de vista humano siempre hay un cierto grado de incertidumbre, para recuperar la palabra de Hernán, respecto de qué es lo que le va a pasar a uno en el futuro. Pero después de haber tenido un cargo como el que tiene Sabas Chaguán, yo le diría, mire, ¿sabe? Guárdese un poco la ansiedad y espérese, digamos, tómese 2 meses de vacaciones y va a tener ofertas de trabajo y va a tener alternativas de empleo en cargos importantes, sobre todo porque yo creo que ha terminado bastante bien su periodo. Estos periodos de 8 años, desde luego, tienen hasta cierto punto tienen una gran ventaja, digamos, de que uno puede tratar de fortalecer la institución. Y yo creo que una de las cosas que hay que rescatar es que ha habido crecientes grados de transparencia en el trabajo de la Fiscalía. Y en ese sentido yo creo que eso es algo que es un aporte definitivo. Pero por otro lado tienen el problema de que después de 8 años la gente se siente un poco como dueño del negocio, y se generan estos grados de incertidumbre en las transiciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el nuevo fiscal? Eso habrá que verlo. Yo creo que algunas de las preguntas que se estaban haciendo en un canal de televisión anoche respecto de qué ataduras tiene, por qué este grado de unanimidad, qué pasa con los casos en los cuales él está emparentado con uno de los involucrados, en fin, ese tipo de endogamia que se sospecha que existe es un tema para la Fiscalía, como para otras instituciones públicas, y en las cuales va a haber que la transparencia va a ser, y de alguna manera tenemos que crear algún mecanismo de supervisión externa a estas instituciones para que no se conviertan en feudos, que es un poco lo que pasa también con la Contraloría. Ahora se dan cuenta ustedes del grado de desconfianza que existe en la sociedad chilena, porque dice, oye, hubo consenso, unanimidad, eso es algo raro. Si hubiera sacado 25 votos, he dicho, pero si apenas sacó lo que necesitaba, este tipo no tiene respaldo. Bueno, pero yo quiero hablarles de otro conflicto que están en desarrollo en este momento, que dice relación con el registro civil. Están prácticamente ya en el mes de paralización, el gobierno removió a la directora, los funcionarios están amenazando con que se acaban los turnos éticos el domingo, y tenemos un incendio que crece porque hay 1,5 millones de trámites pendientes, hay guaguas que no han sido inscritas oficialmente en el registro civil, vehículos motorizados que tampoco están anotados ahí, no tienen patente, en fin, estamos en una situación que se describe ahora en este audio que Marcos Concha nos muestra. Yo creo que el gobierno nuevamente se equivoca. O sea, los trabajadores desde el primer día hemos dicho que queremos diálogo. Que cambien a la directora o no cambien a la directora, hoy día no era el tema de los funcionarios del registro civil. Esta es una responsabilidad del gobierno. Rompieron la mesa y por lo tanto eso provocó esta crisis. Quiero recordar que este es un paro ilegal. ¿A su juicio se debería aplicar la ley de seguridad de interior del Estado? Esperamos que eso no se materialice. Ya, ahí tenemos la dirigente de los trabajadores del registro civil, tenemos al presidente de la ANEF y también la expectativa de que no haya ley de seguridad interior del Estado, Luis Eduardo Escobar. A ver, yo quisiera decir algo, porque esto es la última expresión de una seguidilla y tal vez de una seguidilla de eventos de estas características, y que yo creo que está demostrando de que tenemos un problema en cómo administramos los recursos humanos dentro del aparato del Estado. No hay ¿para qué haber pasado muchos años dentro del sector público para darse cuenta de que el tema de los salarios y el tema de las remuneraciones y las condiciones de trabajo al interior de todas las organizaciones del sector público siempre son un motivo de tensión, y son un motivo de tensión bastante superior al que existen en países que tienen condiciones económicas similares a las de Chile? Yo me pregunto si Guillermo Larraín hubiera hecho lo que se está haciendo hoy día en el registro civil, ¿qué tipo de paro habríamos tenido en el Banco Estado?
Bueno, Entonces, seguiría en el cargo por de pronto, Guillermo. Bueno, lo habrían despedido igual, digamos. Yo creo que sí. O sea, yo creo que lo que pasa es una analogía que aquí echaron a la directora del registro civil. Hagan lo que hagas, pues. O sea, pero es que hagas lo que hagas porque estás en una situación que es insostenible. Tú eres el gerente general, el director, el presidente de la institución y te dicen negocia. Entonces, pero te dicen, mire, ¿sabe qué más? No puede aumentar el gasto en remuneraciones más del 1%, que es la regla que está en uso este año. Entonces dice, ok, perfecto, y tú vas a negociar y le tratas de explicar a los sindicatos de que el 1% es el límite que te puso el Ministerio de Hacienda. Pero los tipos te dicen, mire, entonces yo hago un paro. Entonces tú estás entre cumplir con la orden del ministro de Hacienda o tener un paro. Entonces hacen la evaluación política. Y la evaluación política, Guillermo Larraín le dijo, mire, ¿sabe qué más? Con el lío que tenemos con los camioneros, con los mapuches instalados frente a la moneda, con los estudiantes que venían esa noche, al día siguiente cerraba el Banco Estado y nadie sabía si acaso iba a funcionar o no los servicios mínimos, cómo le pagábamos las pensiones a los jubilados, cómo atendíamos las 150.000 personas que llegan todos los días al Banco Estado. Y entonces, en definitiva, él dijo, mire, el costo político de no llegar a acuerdo con el sindicato es demasiado alto, vaya el bono. Bueno, la directora del registro civil, la ex directora, no tiene la potestad de escribir los cheques como la tenía Guillermo Larraín, ¿no? Entonces, señora, ¿sabe qué más? Usted no pudo resolver un conflicto laboral que tiene relación con los salarios que se están pagando, y en consecuencia váyase porque este paro ya lleva mucho tiempo. Pero tampoco ella podía decir, ok, mire, voy a negociar más allá de la instrucción de Hacienda. Entonces está en una situación imposible. Le hemos delegado a personas que no pueden, que políticamente e institucionalmente no pueden tomar decisiones decisivas al respecto, la solución de un problema que no está en sus manos resolver. Entonces, aquí yo me refería a raíz del tema constitucional a alguna de las deficiencias que tiene nuestro aparato del Estado. Esta es una, ¿no? Y apróntense porque ya nos anunciaron de que la negociación del sector público viene bastante pesadita en las próximas semanas. Bueno, hay dos elementos ahí que se los agrego para el debate. Por una parte, Interior dice que este paro es ilegal, por lo tanto no hay argumento como para negociar nada. Los trabajadores dicen que hay un documento, pero la ministra de Justicia dice que ese documento no especifica ni plazos ni montos, sino que la intención de... Y por otra parte, el subsecretario Alewi nos dice que los trabajadores del registro civil ganan alrededor de 1 millón y algo más de pesos en relación con el resto de los trabajadores que reciben una remuneración de 600.000 pesos. Pero Hacienda no le da juego a la billetera, entonces porque no hay más recursos. Hay que hacer tres observaciones en este tema. El primero es que creo que la renuncia de la directora no resuelve nada. O sea, creo que de verdad estamos igual que ayer, digamos. Y la ciudadanía está igual de indignada que ayer y no estamos frente a una solución. Estamos frente simplemente a un fuego artificial. Lo segundo es que aquí hay que apuntar y ser bien riguroso a la responsabilidad del gobierno. O sea, llevamos un mes en esto. Entonces creo que la ministra Blanco en estos temas debería dar y enfrentarse públicamente a las responsabilidades que el manejo de esta crisis implica, porque esto efectivamente tiene que ver con bastante bien lo que explicó Luis Eduardo. Con todo, se requiere frente a la ciudadanía una respuesta y una solución, y eso no está ocurriendo y el gobierno tiene que hacerse cargo. Y lo tercero es aprovechar de hacer un pequeño símil a propósito del debate que estamos teniendo con la reforma laboral, porque en este caso estamos teniendo turnos éticos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un servicio público. Y parte de la amenaza del día de ayer es que el lunes tal vez podrían incluso suspenderse esos turnos éticos. En la reforma laboral, que es para el sector privado, parte de lo que quiere hacer el gobierno es eliminar la posibilidad de hacer reemplazos, incluso con personas de la propia empresa, ¿cierto? Reemplazo interno. Entonces creo que es interesante ver este caso para que la ciudadanía entienda, cuando algunos defendemos la importancia que ciertos servicios son importantes para que las empresas puedan seguir dándole a sus clientes muchas veces lo que tienen comprometido. Este ejemplo del registro civil debieran verlo también en el gobierno a propósito de la discusión de la reforma laboral. Ya, el constitucionalista Jorge Correa Sutil. Yo creo que en la analogía entre el sector público y el sector privado da hasta por ahí nomás. Yo entiendo el daño a la empresa,
en el sector privado, pero el daño al usuario no debiera ser tan significativo, porque siempre van a haber empresas de la competencia a la cual tú puedes ir a comprar chalecos. Pero piensa en el teléfono, piensa en tu celular. ¿Qué pasa si tú tienes una empresa los servicios públicos privatizados, los servicios pero públicos tú tienes un contrato con alguna de las grandes distintos y se suspende? ¿Qué pasa? Los servicios públicos los servicios monopólicos son particularmente. Imagínate un paro en Transeles que transporta la energía a todo el país. ¿Ah? Pero a ver, a mí me da cierto pudor de repente hablar, porque es re fácil sentarse desde aquí y dar opiniones globales, pero yo quisiera ver que alguna vez en una campaña presidencial alguien dijera que va a hacer reformas al Estado. Porque tenemos el chancho muy mal pelado, si nos metemos cuentos en esta cuestión. Decimos que en Chile la administración pública está compuesta por funcionarios que gozan de inamovilidad, pero por lo mismo no pueden negociar colectivamente, ni pueden ir a huelga. Entonces, tenemos la mitad del Estado no goza de ninguna inamovilidad, no solo no goza de ninguna inamovilidad, sino que no tiene ni siquiera derechos laborales, porque están a honorarios, señor. Y constituimos la mitad del Estado honorario, o sea, la más precaria de las situaciones imaginables posibles. Y luego decimos que como gozan de inamovilidad no pueden negociar colectivamente, ni menos irse a paro. Y el sector público negocia colectivamente y va a huelga. Entonces, vamos a tener que hacernos cargo de este problema, y en vez de estar rindiéndole pleitesía a las ideas, vamos a tener que hacernos cargo de la realidad y tener algunas formas de regulación y decir hasta dónde se puede negociar, qué manifestaciones son lícitas y cuáles no son lícitas, porque el gobierno tiene toda la razón, todas estas son ilegales, pero cuando son ilegales pero tienen algún grado de legitimidad, usted no se anima a aplicar la legislación con la drasticidad con que requiere. Y ahí estuvo Gendarmería parado y no le aplicaron. Ahora dicen que le van a aplicar los descuentos, pero todo eso termina negociado también en la mesa de negociación el último día de cierre. Si no es bono, al menos no me haga descuentos, no sé. Porque nos hemos metido un cuento que no es cierto, digamos. Entonces vamos a tener que alguna vez, alguien en una campaña presidencial va a tener que decir que Chile, para ser moderno, va a tener que modernizar su estructura estatal. Una de las aseveraciones que he escuchado yo hace mucho tiempo es que el servicio público hay que profesionalizarlo y hay que terminar con esta historia de que cada gobierno que llega a hacerse cargo de la administración del Ejecutivo mete a su gente, ¿no?, y despide a los otros. Entonces los honorarios se van para la casa, quedan sin trabajo, aunque sean muy eficientes en la tarea que hacen, pero no son del partido que llegó al gobierno. ¿También es un problema ese o no es un problema? Yo creo que es un problema bien serio. Bien serio. O sea, según unas estadísticas que vi hace unos meses atrás, uno de los principales esfuerzos que se trató de hacer para fortalecer la capacidad institucional del aparato del Estado fue la creación del sistema de alta dirección pública. Y las estadísticas estas a las que yo me refería indicaban de que el presidente Piñera, cuando llegó, le pidió la renuncia a algo así como 32-33% de la gente que había sido designada en los periodos anteriores por alta dirección pública en sus cargos. Eso creó una suerte de mini escándalo en su época por parte de la gente de la Concertación, que dijo que esto era el colmo. Bueno, pero llegó la presidenta Bachelet ahora en este gobierno, y según las estadísticas que salían publicadas en los periódicos, ella le había pedido la renuncia al 47% de las personas que estaban en los cargos de alta dirección pública. Entonces, en realidad, como dice Jorge, aquí tenemos leyes, ¿no?, que nadie cumple. O sea, que se le busca el mecanismo, como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se creó un sistema para fortalecer la institucionalidad del Estado y la gestión del aparato del Estado, y sin embargo, la gente que está a cargo de hacer funcionar el aparato del Estado no lo cumple. Yo, desde la transición a la democracia, que vengo abocando por un sistema más parecido al inglés o al español, en el cual para entrar al sector público como profesional hay que rendir unas pruebas bastante exigentes, y que lo que cambia cuando cambian las elecciones es el ministro y sus asesores, lo mismo que ocurre en Francia, por ejemplo, ¿no? Y no esta cosa de que tenemos esta ficción de que la alta dirección pública, pero resulta que la alta dirección pública siguen siendo de confianza del presidente, así que el presidente lo puede echar.
Eso a mí me parece que es un contrasentido, no va en el sentido de tratar de fortalecer el funcionamiento del aparato del Estado y la buena gestión con una mirada a largo plazo, porque además cuando la gente está cambiando cada 4 años, es imposible hacer trabajos institucionales de largo plazo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que en realidad la gestión de los recursos humanos del aparato del Estado está dentro de la dirección de presupuesto, que bien poco y nada sabe de lo que ocurre dentro de las instituciones individualmente. Y todas las decisiones se toman en función de criterios macroeconómicos que no son los que necesariamente corresponden a las necesidades de las diversas instituciones, agencias del Estado, etcétera, etcétera. Ya, bueno, estamos a punto de cerrar. Aquí en la Raíz me estaba mostrando que con española y chilena son las primeras en el acuerdo de unión civil. En 30 segundos, ¿cuál es la impresión que tienen de esta puesta en marcha? No, yo creo que en el fondo, entre medio de tanta discusión, problema, incertidumbre, también hay buenas noticias. Yo creo que es una señal de una sociedad más diversa, más abierta, más integradora, que el acuerdo de unión civil ya sea una realidad. Ayer vimos imágenes bien bonitas, creo que ese Chile, digamos, ese Chile es necesario y creo que le hace bien. Y cuando aprendamos a vivir en la diversidad vamos a empezar incluso a confiar más entre nosotros. Jorge Correa, sus 5 segundos tiene. Felicidades y felicitaciones a todas esas uniones de civiles, que les vaya de verdad muy bien. Es una gran alegría para mí verlos fotografiados en el diario sin censura. Luis Eduardo Escobar. Yo lo encuentro fantástico y quiero rescatar una cosa que fue bien importante. Esto es el resultado de una movilización social a lo largo de años. Y yo creo que eso es bien importante. O sea, la participación y la movilización son centrales para poder ir cambiando y adecuando nuestras estructuras a los nuevos requerimientos sociales. Los señores Luis Eduardo Escobar, Hernán Larraín Mate, Jorge Correa Sutil fueron los protagonistas del primer café Una Nueva Mañana en jornada de viernes. Sigan con atención las elecciones en la República Argentina el fin de semana, porque vamos a estar informando con Ulises Lencina directamente desde Buenos Aires al minuto para el Diario de Cooperativa. Así que hasta pronto, señores, y la próxima semana vuelve Cecilia para acá. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.